nos bombardea por todas partes con lenguaje persuasivo. Las estrellas de cine lo utilizan para ofrecernos productos de belleza porque creen tener razón sencillamente porque son famosos. Los políticos, por su exposición pública, utilizan el lenguaje persuasivo para promover sus ideas y terminan siendo como los vendedores, quienes por lo menos su finalidad es más clara y sencillamente quieren vendernos algún artículo. Pero créanme que esto no queda solo en ese campo. Aún hasta los clérigos nos venden su lenguaje persuasivo para poder exponer su doctrina. Pero también debemos tener cuidado con afilar nuestro criterio sobre la información que recibimos, nuestro punto de vista crítico. Con demasiada frecuencia el lenguaje persuasivo resulta ser engañoso, pero al final uno descubre que no son mucho más que palabras vacías. Pero la gente en general a veces se deja engañar por este lenguaje persuasivo con demasiada facilidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para enfrentarnos a este lenguaje persuasivo? Bueno, para ello debemos afilar nuestro sentido crítico. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de distinguir entre una verdad y una falacia. Una falacia es todo aquello que se utiliza para alejar de un razonamiento lógico. Las falacias son argumentos engañosos y erróneos en que la conclusión generalmente no responde a la premisa o al punto en cuestión. Las falacias suelen apelar a las emociones y no a la razón, y por eso suelen ser muy persuasivas, porque en general a las personas le toma más tiempo detenerse a pensar que reaccionar instintivamente. Por eso un factor clave, amigos, para analizar una afirmación y para definir nuestro pensamiento crítico es distinguir lo que es una falacia. Por eso, para que no se nos engañe fácilmente, vamos a conocer cómo operan estas falacias. Hay 5 que son muy comunes y son las más utilizadas por cualquiera que quiera engañarlo. La falacia número 1 es la descalificación de la persona. Está muy clara que implica esto, ¿verdad? Este tipo de falacia es la más utilizada. En la televisión o en redes sociales lo ves casi a diario. Y esto es así porque esta falacia suele desequilibrar al contrincante en sentido emocional y a veces, con tal de resguardar su dignidad personal o la validez de sus fuentes, en ocasiones el atacado por esta falacia suele elevar la voz, desencajársele el rostro y parece perder el control. Esto suele provocar que no importa lo poderosos que sean sus argumentos, uno se fija más en su porte. Esta falacia es la más usada por aquellos que no saben qué responder o no conocen sobre un asunto. Se usa para tratar de refutar o poner en duda un argumento o declaración perfectamente válido por medio de descalificar a la persona o a las fuentes que lo presentan. Por eso, si uno quiere tener un buen pensamiento crítico, concéntrate en el argumento primero, luego en la persona. Puede presentársete el mismo Satanás, pero si el argumento es de peso y válido, es más importante el argumento que la persona. Consideremos un ejemplo que aparece en la Biblia, sea que creas o no en la Biblia, no importa, es solo a modo de ejemplo. En cierta ocasión, Jesucristo intentaba informar a otros acerca de su venidera muerte y resurrección. En lugar de sopesar la solidez de las enseñanzas de Jesús, sus contrincantes quisieron desacreditarle diciendo: demonio tiene y está loco, ¿por qué le escuchan? En este punto el ejemplo nos ilustra muy bien lo que queremos demostrar. Es muy fácil y hasta gratuito tratar o que te traten de estúpido, loco o inculto cuando decimos o cuando se dice algo que no queremos oír. Pero hay maneras más sutiles e indirectas y hasta menos violentas de desacreditarte. Por ejemplo, la otra persona podría decirte: si usted de verdad entendiese el asunto, no opinaría así. O usted cree eso solo porque le han dicho que debe creerlo. Y cuando uno se pone a pensar en estas expresiones, sí, de manera muy encubierta te está tratando de ignorante. No obstante, aunque los intentos directos o indirectos de descalificar a la persona pueden intimidar y persuadir, ten en cuenta que esta falacia, para quienes recurren a ella, nunca refutan lo que se ha dicho. O sea, quédate pensando en el argumento y no en las calificaciones de la persona que lo dicen. Y si eres tú quien ha echado mano en tu argumento de este tipo de falacia, ten en cuenta que al final te hará quedar como un rastrero y engañoso. La falacia número 2 suele ser: lo dicen los expertos. Esta forma de intimidación verbal
verbal consiste en tomar como base las declaraciones de los llamados expertos o gente famosa. Por supuesto, a ver, aclaremos algo. Es lógico que nuestras opiniones no solo deben basarse en nuestros gustos o nuestra experiencia personal. Si así fuera, estamos siendo muy obtusos. Eso es obvio, ¿verdad? Por esa razón, si nuestras opiniones tienen el respaldo de información que brindan aquellos que saben más que nosotros sobre un tema específico, eso es mucho mejor como respaldo. Sin embargo, mucho cuidado con esto, ya que no toda afirmación fundada en lo que dice cierta autoridad se basa en razonamiento lógico y a veces ni siquiera en la verdad. Les pongo un ejemplo. Imagínate que tu médico te dice, usted tiene paludismo, y usted le pregunta, ¿cómo lo sabe, doctor? ¿Qué pasa si el médico solo te dijese, mira, yo soy médico y sé mucho más de estas cosas que tú? Bien, es probable que su diagnóstico sea acertado, pero afirmar que tienes paludismo solo porque él lo dice, eso es un razonamiento falaz. ¿Por qué? Porque se está apoyando en la supuesta autoridad que tiene como especialista. En realidad sus palabras tendrían mucho más peso si le presentase hechos. Por ejemplo, si le explicara sus síntomas, los resultados de los análisis de sangre u otras pruebas similares. Allí sí ese argumento, aún presentado por un especialista, ya no sería fácil de refutar. ¿Se entiende, verdad, el punto? Un ejemplo de esta falacia la tenemos en la publicidad, es donde más se utiliza. Si no, piensa en esto. En los avisos publicitarios se suele respaldar el valor de los productos que ofrecen, recurriendo a la débil falacia de que eso es lo que aconsejan los expertos o eso es lo que aconsejan las personas con éxito. Ten cuidado con esto. Es común que ciertas celebridades hablen sobre temas que no tienen nada que ver con el campo que ellos dominan. Un famoso jugador de golf quizás aconseje sobre la compra de cierta fotocopiadora. Puede que un futbolista profesional promocione frigoríficos o que un gimnasta olímpico recomiende cierto tipo de cereal para el desayuno. Es cierto que quizás los especialistas en ese campo no sean estéticamente modelos para televisión. Sin embargo, el que alguien sea famoso o resalte en algún campo no significa que sea un experto en lo que te está vendiendo. Sin embargo, muchas personas no se detienen a pensar que probablemente tales autoridades sepan poco o quizás nada sobre los productos que ofrecen. Entonces allí debemos darnos cuenta de que incluso los que sí son verdaderos expertos, tengamos cuidado con esto, al igual que todas las demás personas, tienen sus propios prejuicios. Un investigador con grandes credenciales puede afirmar que fumar no perjudica, como de hecho pasó años atrás, pero si esa persona trabaja para una compañía tabacalera o ha sido pagada por esa compañía, ¿acaso no resulta sospechoso su testimonio de experto? Por supuesto, ya está viciado de nulidad. Y hasta en el mismo campo de los expertos, ten en cuenta que siempre hay uno o más que no están de acuerdo entre sí. Por ello, la opinión experta nunca es absoluta. Esto nos ayuda a pensar más allá acerca de quiénes son las personas en quienes nosotros ponemos confianza. La falacia número 3 es todo el mundo lo hace. Con esta falacia se apela a las emociones, prejuicios y creencias populares. Por lo general la gente no quiere ser diferente. Tendemos a acobardarnos ante la idea de expresarnos en contra de alguna opinión generalizada o popular. Esta tendencia a dar por sentado que la opinión de la mayoría es la acertada se utiliza con mucho éxito en relación con la falacia de todo el mundo lo hace. Por algo se le suele llamar la dictadura de la mayoría. Por ejemplo, en una revista estadounidense muy conocida, hace un tiempo apareció un anuncio en el que se veía a varias personas sonrientes con un vaso de ron en la mano. El eslogan publicitario era: esta es la realidad. Por toda América la gente se está pasando al ron. Esta es una manera más que obvia de apelar al todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora bien, el que haya personas que opinen o hagan cierta cosa, ¿significa que uno debe imitarlas? Además, la opinión popular no es una regla confiable para medir la verdad sobre algo. A lo largo de la historia, se ha dado aceptación general a un sinfín de ideas que con el tiempo han resultado falsas. Sin embargo, la falacia de todo el mundo lo hace aún sigue persistiendo y tiene mucho éxito. Y con esa consigna se puede empujar a la gente a hacer
casi cualquier cosa. Créanme, casi cualquier cosa. Además, piensen en esto. No hay que tenerle miedo a ser distinto de la manada. Aun cuando sea cierto el famoso todo el mundo lo hace, eso no significa que te beneficie de algún modo comportarte como la mayoría. Pasemos a la falacia número 4. Esta dice solo hay dos alternativas. Con esta falacia se reduce a solo dos lo que podría ser una amplia gama de opciones. Por ejemplo, a una persona se le puede decir: si no haces esto te irá mal, o haz esto y te irá bien. Sin embargo, ¿notaste dónde está el fallo de esta forma de razonar? En que excluye otras posibilidades válidas. Los hechos muestran que existen en la mayoría de los casos procedimientos alternativos y que suelen llevar al mismo o a mejor resultado que las dos opciones que te presentaron en principio. Por lo tanto, cuando alguien te diga que tienes que decidir entre dos opciones, pregúntate: ¿es cierto que solo existen dos alternativas posibles para elegir? ¿Pudiera haber otras? Y si solo me ofrecen una alternativa, ¿no será que al que me las ofrece le falta conocimiento o solo me quiere vender algo? ¿O será que no es tan experto como dice ser? En la falacia número 5 y última, tenemos la simplificación excesiva. Esta falacia consiste en pasar por alto aspectos pertinentes a la hora de hacer una afirmación o presentar un argumento. Esta es muy, pero muy común, la verdad, amigos míos, porque busca simplificar en exceso lo que puede llegar a ser un tema complicado. Por supuesto, no hay nada de malo en simplificar un tema complejo. Claro, los buenos maestros lo hacen constantemente. Toman un tema complejo, lo simplifican y bajan línea para que todo el mundo pueda entenderlo. Los famosos divulgadores. Pero a veces se simplifica tanto que se llega al punto de distorsionar la verdad. Por ejemplo, uno pudiera leer un titular en un diario que diga: la pobreza que existe en los países en vías de desarrollo se debe al rápido aumento de la población. Bien, esta afirmación puede parecer cierta y de mucho peso en una primera instancia. De hecho, tiene algo de verdad, pero ¿no creen ustedes que pasa por alto otros aspectos importantes, como la mala administración política, la explotación comercial y los factores climatológicos? No es solo el aumento de población, sino también el uso de los recursos. Este es un excelente ejemplo de cómo la simplificación excesiva resulta en crearnos conceptos erróneos. Además, recuerda que las frases hechas pueden sonar geniales, pero reducen groseramente los conceptos complejos, y la persona informada e inteligente no debería tener miedo de ir a fondo en cualquier tema que le interese. Un proverbio antiguo dice: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. De modo que no te dejes enredar fácilmente en la trampa de las falacias, sino que en especial cuando tenga que ver con algo importante, aprende a distinguir entre una refutación bien fundada de algo que se afirma y los esfuerzos baratos por descalificar a la persona que lo afirma. No te dejes engañar por falacias débiles como los expertos lo dicen, o todo el mundo lo hace, o solo hay dos alternativas. Y por sobre todo, mantente alerta también ante las simplificaciones excesivas. Si comprobamos todos los hechos, estaremos mejor preparados para tomar una decisión basados en el pensamiento crítico. Así llegamos al final del video de hoy. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Te dejo las redes sociales del canal para mantenernos en contacto. Gracias por estar en Observando. Será hasta el próximo video.